Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Francisco Emilio Ferreira Águila, profesor titular del Departamento de Anatomía y profesor de nuestra universidad. Hoy nos va a hablar en el seminario Las normas exteriores de la cabeza y las fisuras craneofaciales. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Adelante. Gracias. Es un honor, es un placer estar con todos ustedes. Lo que vamos a ver no es la clase, sino lo que pretendemos hacer o la visión que tenemos actualmente es de dar un conocimiento, un aprendizaje razonado. ¿Y qué es lo que voy a tratar de ilustrar? Porque es por lo que estudiaron nosotros todo este tipo de nombres, ¿no? Voy a poner un ejemplo así. Yo les digo a los alumnos, no es necesario tanto que reciten la anatomía. Voy a ver la fosa pterigo-palatina y los orificios, sino que lo sepas manejar, ¿no? En una fractura, que tú utilices esta herramienta, que es una herramienta muy poderosa, que es la anatomía ¿con qué? Con tu objeto de estudio, que es la especie humana. Aquí vamos a hablar de la cabeza, y la cabeza de una vez está dividida en neurocráneo y viscerocráneo. El primero, aquí tenemos el ejemplo, en ciertos animales es mayor el viscerocráneo, las mandíbulas, que el neurocráneo. Tenemos desde los tiburones hasta... ¿Por qué no hablo de las lombrices? Porque no tienen... Vamos con la que sigue. Es muy importante esto porque el objeto de estudio de nosotros es la especie humana. Y aquí la taxonomía, ¿no? De seres vivos, animales, chordadas, vertebrados, y la parte anterior de esta columna vertebral, o la porción ósea, hago hincapié, tiene que ver con la formación del neurocráneo y del viscerocráneo. A ver, el neurocráneo va a ser toda la esfera que forma el cráneo, y el viscerocráneo, primera cobranquia, junto con las placodas, ¿sí? Junto con las placodas, la óptica, la órbita, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la diferencia desde cuál es la antigüedad de la especie humana, pueden ser 2 o 4 millones de años, el universo y todo esto. Pero si nosotros vemos las diferencias entre el neurocráneo, entre lo que sería la frente y la cara de este individuo, más o menos es igual, y esto va a seguir en desarrollo. O sea, el neurocráneo, vamos a tener, a ver, ¿por qué hablo de esto, no? Porque alguien me dice, oye, esta es una fotografía del Metro Valderas a las 2 de la tarde, ¿no? De la ventanita que está todo lleno. No, a lo que yo me refiero es que el tipo de cráneo, el tipo de frente, la cantidad de frente nos puede hablar algo de el desarrollo de esta persona, porque vamos a hablar de todo, de lo que vemos nosotros cuando se cierran las suturas y todo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? ¿Cómo se divide? Este es un ejemplo que yo les pongo. El neurocráneo es una esfera que tiene bóveda, que tiene base, y el viscerocráneo es un triángulo de huesos que van a tener las cavidades que comunican a diversas partes con la cavidad craneal. Y de este viscerocráneo tiene una parte móvil que es la mandíbula. Entonces tenemos la anatomía de la cabeza, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver puntos craniométricos? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Por qué es importante los puntos craniométricos? Que alguien diría, ya es que lo que nosotros vemos, ¿qué tipo de articulación es la temporomandibular? Es una articulación sinovial, condilar, que va a ser biaxil, todo lo demás. ¿Cuántas personas tienen problemas de oclusión? Prognatismo, sí, los tipos de oclusión, que eso ya sería de especialidad. Pero a mí, ¿qué me corresponde? Enseñarle al alumno que está en primer año. ¿Para qué sirve esto? No solo tenemos una mandíbula superior, una mandíbula inferior, actualmente es maxila y mandíbula. Antiguamente maxilar superior e inferior. Es mandíbula y maxila.
aquí muy importante, durante el nacimiento, nosotros vamos a tener que estos huesos que tienen una osificación directa intramembranosa van a presentar lo que conocemos como fontanelas. Al nacimiento, ¿cuáles son las que vamos a ver? La bregmática y la lambdoidea. ¿De qué tamaño? Todo esto es importante. Si un niño nace, aquí hay que hacer hincapié, si nace y no tiene fontanelas, ¿qué es lo que tiene? Una craneoestenosis. Y eso es una urgencia quirúrgica, como vamos a ver aquí en algunos pacientes. Entonces, se tiene que hacer todo esto. O también, si tiene muy separadas las fontanelas, ¿sí? Lo que puede ser un hidrocefálico, más o menos el diámetro al nacimiento de un bebé es como de 14 centímetros. El perímetro va a ser de aproximadamente 32 centímetros o más. ¿Sí? Aquí tenemos, a ver, oye, me tengo que aprender todos los puntos craniométricos, el proponion, la sínfisis mandibular, etcétera, etcétera, el prostion, ¿sí? El nación y todo esto. No necesariamente esto ya sería del especialista, saberse los puntos craniométricos, pero van a ver por qué si es necesario esto que nosotros decimos puntos craniométricos. Aquí los tenemos numerados, los puntos craniométricos, y vienen llegando hasta la base del occipital, ¿sí? El opiston, el bastion, todo este tipo de situaciones que vemos. ¿Por qué? Y también tenemos puntos craniométricos laterales, el diámetro, el punto malar. A ver, hay personas, no somos exactamente iguales de un lado que del otro de la cara, ¿sí? Pero algunas personas pueden tener lo que se llama el síndrome de primer y segundo arco braquial. O sea, van a tener estos pacientes una microcefalia de un solo lado de la cara. ¿Sí? Y entonces sí, tienen anotia, tienen asimetría facial y esto. ¿Y eso qué les va a ocasionar al mismo tiempo? Les va a ocasionar problemas en la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Aquí, digamos que hay que ver los tipos de palanca. Sería la palanca del tipo 1, 2 y 3. A ver, ¿qué tipo de palanca es la temporomandibular? Sería de tipo 2. O sea, una palanca, como si fuera un sub y baja, tenía el punto de apoyo, potencia y resistencia. El punto de apoyo es la articulación temporomandibular. La potencia la tengo en los músculos masticadores y la resistencia en la arcada dentaria. ¿Sí? Y vamos a tener la arcada dentaria. Esto va a ser, quizá, o algún familiar o nosotros mismos hemos tenido problemas para esto. Aquí los tenemos ya numerados, lo que serían los puntos laterales. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando nace un niño? A lo mejor, oye, nació, ¿cómo dice la gente? Nació chistosito, o nació esto o aquello, ¿no? Nosotros vamos a ver que existe un índice cefálico, y entonces vamos a decir simplemente dolico, alargado, braqui, como diría alguien que no es cierto, como yucateco, ¿no? Con la cabeza cuadrada, y mesaticéfalo, ¿sí? Que sería el de la parte del medio, mesaticéfalo. Pero es muy importante, ¿sí? Ver las fontanelas que tenga. Esto puede ser por limbricación, que lleguen los huesos, el cráneo cuando pasa el canal, ¿sí? Dígame, doctora, cuando usted dice braqui, es como de cuatro. Ancho. Porque usted me dice braqui, yo pienso en brazo, ¿no? Pero entonces no, braqui es ancho. Ok. Braqui es como yucateco, ¿no? Ahí está longitudinal y transverso, que dice, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? De índice cefálico. ¿Cuál es o cómo es como tiene el cráneo? Aquí tenemos las fontanelas, posterior, recta, lambda, todo, y el estefanio, todos los puntos.
¿Por qué? Porque se hace esto, ¿sí? Entonces tenemos el punto de apoyo, la potencia y la resistencia. A ver, la oclusión, ¿en dónde está dada? Primer molar superior con el inferior. Vean, esta es una non-oclusión. La pieza dentaria más grande que tenemos es el primer molar inferior y va a estar poquito por delante del primer molar superior, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas en la articulación. Oye, es una articulación temporomandibular, perdón que repita, va a ser una articulación compleja, combinada, va a tener un menisco articular, como todos sabemos, la cavidad es pequeña. Cuando a alguien le dan una cachetada o algo, se puede descomponer este cartílago o menisco interarticular y entonces se va a estar moviendo, ¿sí? Va a tronar, oye, abro y cierro la boca y siento que me truena algo. Y esto en el futuro, ¿qué le puede producir? Dificultad para la apertura de esta articulación y se puede usar hacia adelante. Yo siempre platico de un paciente que nos llegó al hospital, un viejito que no podía cerrar la boca porque tenía luxada la articulación hacia adelante, ¿no? Entonces, 2 días, una cosa así tenía. Esas las tomé de aquí del departamento, ¿sí? No las publico, sino en estas sesiones. Y aquí vemos cuáles son, ¿no? Lo que sería una cefalometría. Oye, ¿quién manda a hacer cefalometrías? Los máximos faciales, los cirujanos plásticos, odontólogos y todo. ¿Qué es lo que queremos ver? La oclusión que tiene el paciente. Aquí vemos la articulación temporomandibular y aquí vemos la relación que va a tener con los nervios, ¿no? Ahí está saliendo la porción mandibular del trigemio con sus dos ramas anterior y posterior. Pero vean cómo esta articulación está por delante. ¿Cuál es el hueso? El hueso timpánico. Entonces las personas lo refieren como me duele el oído y todo. Aquí vemos todos los movimientos de este tipo de articulación. A ver, índice cefálico. Y aquí tenemos un índice craneal, ¿sí? ¿De cuánto es? O sea, si yo cierro todo esto, voy a tener 1350 mililitros. Oye, el cerebro de Albert, como cuarto, por ahí hay una historia de que se quedaron con el cerebro de Albert, no era pesadísimo, ¿no? O sea, no era de 2 kilos ni de 1,6 kilos, mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Estaba en 1400. Todos sabemos cuando damos el desarrollo psicomotor del paciente, que ahorita les pongo un ejemplo. Entonces, muy importante. ¿Cuál es una cosa es el diámetro? Uno cuando nace, oye Ferreira, ¿por qué les hablo yo? Cuando no me preguntan, yo les pregunto, ¿por qué estoy muy especializado? ¿No? Estamos educando herramientas para médicos generales. Esta herramienta, ¿por qué le va a servir? Porque un médico general puede atender un parto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, los orificios, esto, pero aquí en la boca va a haber fontanelas, va a haber el perímetro que tenga, y esto va a ser trascendente para la vida de un paciente. ¿Sí? Aquí tenemos lo que sería la hidrocefalia, todo eso, cómo se va dilatando esto. ¿Qué otra cosa es importante? Esta la pongo, son las fracturas del Lefort. Hay una historia que dejaba caer los cadáveres de los presos y él hace la clasificación, pero en realidad, ¿de qué nos sirve el Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3? Aquí, ¿qué es importante? La disostosis craneofacial. Aquí, una horizontal, nada más es de los huesos de la cara, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a tener? Una fractura, no solo de la cara, sino del piso anterior de la base del cráneo. A ver, el médico que esté en urgencias
Llegó uno, le dieron un batazo o chocó y todo, y le está saliendo agüita por la nariz, que es líquido cefalorraquídeo. Entonces puede tener un Lefort 3, ¿sí? Y puede tener una fístula de líquido cefalorraquídeo por la fractura de la porción anterior. Vamos a decir lo que estamos relacionando. No quiero que mi alumno del primer año salga, pero aquí se está conociendo porque yo le voy a hablar de un tema que puede ser muy árido, que puede ser base de cráneo, piso anterior, medio, posterior, los orificios, esto y aquello. ¿Por qué? Porque existe cierto tipo de fractura, ¿sí? Ya cuando hay de piso medio, ya fue una catástrofe, ¿no? Hay sangrado, ¿no? Por el oído y todo lo demás así. Entonces, esto también es importante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y estas son las regiones comunes a la cara. Fisura orbital superior, el agujero del nervio óptico, fisura orbital inferior, todo, ¿no? Esto, como les digo, hay que aplicar, ¿sí? Y estas procuro que sean herramientas, ¿no? El ecmoides, el estenoides y la comunicación que tiene. Que eso es aquí. En algunas radiografías yo les mando a los muchachos radiografías para que aprendan. No va a llegar uno a urgencias con el libro de anatomía o con esto, que es lo que uno ve, las radiografías. Sí hay anatomía radiológica por ahí, pero no todos lo pueden comprar. Entonces, la bóveda y la base, ¿dónde están los tipos de lesiones, no? ¿Cuáles son los huesos? Eso sí corresponde. Y todo esto. A ver, ¿por qué ponemos esto? Porque es un hueso que tiene tejido compacto, tejido esponjoso. Sí, pero este tejido compacto puede sangrar, ¿sí? Y puede tener, de hecho, tiene comunicaciones hacia la cavidad craneal, ¿sí? Hay vasos que se van a comunicar. Entonces, ¿qué puede producir? Una lesión crónica, una herida crónica ahí en el cráneo que les ponen tal parche que no lo cures y que para que cierre solo, ¿no? Yo cuando me sean uno así les digo, mira, hubieran vivido la época del Tepescohuite, los que yo soy el más viejo aquí, ¿no? Entonces, los que vivieron la época del Tepescohuite era el árbol de la piel y le echaban la culpa a los médicos. Ustedes no quieren ni una tontería el Tepescohuite. Pero bueno, este es otro boleto. Aquí tengo el ejemplo de un paciente que me manda porque tiene el labio y paladar hendido. ¿Y qué es lo que tiene este niño? Una cráneoestenosis, ¿sí? Y las secuelas terribles en el futuro. A ver, esto, ¿qué le enseño? Sí, le enseño la bóveda craneal, la base, le enseño las fontanelas. ¿Pero qué le estoy enseñando? Oye, ¿de qué tamaño es la fontanela? ¿Qué tensión tiene la fontanela de este niño? ¿Sí? Eso. Digo, de lo que hablamos esto, lo conocen, que vértex, que todo esto, pero aquí tenemos las consecuencias y uno dice, bueno, para bien o para mal, un médico que no lo diagnosticó, el que lo atendió, lo demanda. Y ahorita con este tanque quemado, vean cómo están las demandas, ¿no? A ver si hay alguna pregunta, por favor. A ver, ¿por qué pongo esto? Porque dentro de las fisuras craneales, la más frecuente que hay es lo que la gente llama labio leporino, que es una fisura de paladar primario y secundario. A ver, ¿por qué hablamos de paladar primario? Porque ya hablamos como médicos y no vamos a hablar, bueno, como se habla coloquialmente, ¿no? ¿Qué tiene el niño? Tiene un labio leporino. Pero cuando nosotros decimos, tiene una fisura, a ver, ¿por qué les pongo esta de nuestros ídolos para Celso y de Ambrosio Paré y todo? El primero que es el que cierra, ¿no? Oye, el labio ya se cerraba, los aztecas, los incas, ya cerraban los labios, ¿no? Esto no es solo de Grecia o de, no, es en todo el mundo y aquí hay algo interesante, ¿no? Así como estas son figuras que hay en los museos, sí, incluso en Egipto.
de momias, ¿sí? Que tienen labio hendido. Aquí se ven, oye Ferreira, ¿y este? Entonces no ven relación el labio hendido a retraso mental o retraso psicomotor. Si a esta persona le hicieron ahí un busto o lo que sea, quiere decir que era una persona importante, porque hay la creencia, la mejor real, de que los que nacían con alguna deformidad, en algunas culturas los dejaban morir o los aventaban, ¿sí? Por un acantilado. Entonces, eso, bueno, pues de alguna manera es cierto. ¿Cómo le dice aquí la gente tecuano? Y aquí viene la herramienta para que no nos aburramos tanto, ¿no? Y aquí viene cómo se les llama en todas las partes. Mira, no cabe por aquí. Eclipsado, esto y aquello. A ver, ¿a quién tenemos? Ahí en la luna, ¿qué decían los mesoamericanos, los aztecas, que está en la luna? El conejo. Es el conejo de la luna. A ver, ¿de qué es de lo que hablamos? Fíjense cómo aquellas estaban, ¿no? Todas las civilizaciones y todo lo que hay con esto. La relación entre el primero, todos los arcos branquiales con el desarrollo de la cara está íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque el labio y paladar hendido es el primer arco branquial maxilar, mandibular, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunos pacientes que hemos operado, ¿sí? Este es una microtia, le quitamos cartílago, este es el coro. Oye, tiene una bolita aquí, es un gas, todas las bolitas de la parte media, quiste tirogloso, hasta no demostrarlo. Entonces son patologías o le llegan a poner fomentos y cosas. El problema no es el problema, es cuando el médico no relacionó esto del desarrollo de la cabeza, de la cara y del cuello, con este tipo de patologías que puede haber o hay. Aquí tenemos otros niños, las fístulas preauriculares. Oye, ahí te mando un niño que tiene una fístula salival en el cuello. Son fístulas, ¿sí? Branquiales inferiores en el cuello, ¿no? La formación del segundo, la unión con el sexto. ¿Y qué es lo que va a tener? También pueden tener quistes branquiales. Oye, ahí le siento algo. Y este muchacho iba a que le drenaran. Por eso se llaman quistes de agua. Pero esto hay que quitarlo. Un remanente embriológico que, oye, y si no yo opero el quiste tirogloso, se puede malignizar. Los remanentes embriológicos se pueden malignizar. Aquí tenemos este paciente, el colgajo, y aquí lo tenemos al final. Entonces tenemos toda la relación, por supuesto, el maestro, el monasterio, fue mi maestro, porque sí, y todo. Ya esto, claro que no corresponde ya a un especialista, pero vean todas las malformaciones que, oye, este niño no sé qué tiene en la boca, yo creo que le dejaron una sonda y se le abrió, es un macrostoma, porque no se cerró, ¿sí? No es de especialista esto, sino es la anatomía, el desarrollo de la cabeza, ¿sí? No estamos dando embriología, pero no podemos separar otras materias como en la clínica de lo que estamos dando. ¿Y de qué me sirve a mí? De refuerzo como herramienta. ¿Para qué? Para que lo razonen y lo relacionen con todos. ¿Sí? Aquí tenemos otros pacientes. A ver, un coloboma de párpado. ¿Vieron la clasificación por Tessier, autismo asterio, 014, etcétera, que mundial y todo lo demás, ¿no? De todas las malformas. A ver, si a esta niña le dicen está muy chiquita para que se opere, ¿sí? Es un coloboma de párpado. Si está descubierta la córnea, ¿qué puede pasar? Se va a ulcerar y que se va a opacificar y va a tener una ceguera, ¿sí? Entonces, los colobomas, aquí esta niña, le hicimos un colgajo y aquí tenemos el posoperatorio. Entonces, existen de estas fisuras y tenemos varias, ¿no? A ver, Ferreira, mira, todos estos, sí, la Adelaida,
yo siempre les digo, yo no conozco a alguien de genética que diga, este es una Adelaida, ¿sí? O este es un Vanderbilt. No. Tiene las bases, pero estudian la genética, le hacen un estudio de los cromosomas y todo, no llega uno y tan fácil. ¿Por qué me sirve esto? Porque yo aparte de atender al paciente, ¿qué le tengo que dar? El consejo genético, porque va a decir, oiga, doctor, y que, lo puedo heredar, porque hay personas que no tienen descendencia porque lo vayan a heredar. Y ya aquí en esto, ustedes están, no los quiero chamaquear, pero muy jóvenes, hace como 20 años, eso del ácido fólico, ahí digo una grosería, porque metieron el ácido fólico por todos lados, pero después nos sacaron la estadística. ¿Y qué resultó? Ya tenemos menos labio y paladar hendido, y no la sacaron porque no cambió la incidencia en México del labio y paladar hendido. No. Qué curioso. Bueno, pero es otro boleto. A ver, entonces tenemos todo este tipo de fisuras. A ver, Ferreira, entonces tenemos los procesos nasomedianos. Mire, este niño está como muy rarito. No tiene un paladar hendido bilateral, lo que tiene es una holoprosencefalia. Y como organizador primario, la notocorda, que no desarrolló el piso de la base del cráneo y todo lo demás, este niño va a tener una anencefalia. Entonces, en algunos casos se opera. A ver, va a ser una fisura 0,14, ¿sí? Pero no se desarrolló lo que viene de la columna vertebral, no se desarrolló y no se unió con los arcos branquiales. Hay una diferencia. A ver, ¿a qué te refieres? Yo estoy atendiendo un recién nacido y tengo que verlo aspirar y todo eso, ¿sí? Un médico general hace eso, o si está en urgencias, o si está en el hospital fulano y está rotando por ginecopediatría, tiene todo esto. O puede haber menores, como serían la fisura nasal, sería todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué es lo que tiene esta niña? Poliotias, ¿no? Unas polijas aquí. Entonces, imagínense una niña, ¿por qué? Porque embriológicamente el oído se divide en oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo va a formar la oreja que tiene. A ver, son 6 tubérculos, 3 arriba, 3 abajo. Cuando hay más tubérculos hay poliotias y puede haber un macrostoma, como ya lo vimos por ahí. ¿Sí? A ver, entonces aquí tenemos, ¿no? Oye, te mando un niño que está chistoso, ¿no? Estos niños, entonces, tienen una fisura del cráneo hacia la órbita, ¿sí? Y van a tener, hay que ver, miren, hidrocefalia, fisura bilateral. A ver, ahí te lo paso, Ferreira, para que lo operes. No, digo, no lo hacen así, ¿no? Esto es definitivamente multidisciplinario. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no les estoy hablando de una especialidad, es multidisciplinario el pediatra. Oye, Ferreira, ¿esto lo pudo haber identificado el obstetra? Por supuesto, ¿sí? Si se hacen ultrasonidos, ¿cuántos ultrasonidos normalmente se hacen durante el embarazo? 4 o 3, no cada rato, para que me falle a mí el laboratorio, el ultrasonido, no tiene caso. Entonces, yo voy a hacer 3 ultrasonidos, ¿no? Digo, no es mi especialidad, pero a los 2 meses a esto. A ver, en otros países que ha bajado la incidencia de malformaciones, ¿sí? En algunos países, no lo digo exactamente para no provocar una guerra, que son consumidores de todo tipo de cosas. Oye, ¿por qué ellos no tienen hijos? Digamos, la población blanca no tiene hijos con labio y paladar hendido. ¿Por qué? Porque las gringas, quién sabe de dónde, se hacen el ultrasonido, ¿sí? Y se hacen amniocentesis, viene mal, y la gran mayoría, ¿sí? Una cosa es un aborto. Aquí está permitido el aborto hasta la 12ª semana. En algunos países en Europa
Cuando queda, oye, ya no es aborto, ya después de la semana 22, 24, ya sería un asesinato. Una cosa es un embrión y otra cosa es un feto. La semana 24 nace un niño, es parto prematuro, con una buena terapia sale adelante, ¿sí? Entonces la ley, no porque yo hable, no, yo soy médico, pero la ley está bien establecida. Antes de que termine la etapa embriológica y empiece la etapa fetal y uterina, oye, y eso también lo vemos, pues sí, de alguna manera a nosotros nos sirve, ¿no? Y lo que decía del ácido fólico aquí, que viene todo esto y que los niños allá consumen de todo y pueden tener incluso, de hecho, tienen más casos, pero la incidencia de interrupción del embarazo es más alta, ¿no? Aquí en México, aquí vemos que ácido fólico y que todo, y este es el resultado. Un niño, a ver, hay cirujanos plásticos que tienen niños con labio paladar hendido y que son sanos, ¿sí? Entonces, una persona tiene un riesgo del 2 al 3% de que tenga un niño con alguna malformación, por algún motivo, radiaciones y esto, y por eso venía lo del conejo de la luna. Aquí los aztecas le hablaban, lo mordió el conejo de la luna, y está demostrado que cuando hay eclipses lunares y hay fecundación, nacen más niños con labio paladar hendido. Sí, está demostrado. Muy interesante, ¿no? De todo lo que... Bueno, entonces, a ver, aquí tenemos ¿no? Siempre le digo, a ver, no hablo solo de una especialidad. Vean que este tipo de cirugía va a ser, ¿sí? Multidisciplinaria. Oye, ¿y quién manda? Pues mandan todos, ¿no? O sea, si a mí me pregunta el paciente, ¿qué leche voy a tomar? Pues a mí ni me gusta la leche, ¿no? Pregúntele al pediatra, ¿sí? Yo me encargo de la cirugía o también la decisión de ortodoncia, odontopediatras, etcétera, todo eso, ¿sí? Es lo que vemos. A ver, ¿cuál es la incidencia y por qué me enfoco más? Porque dentro de las malformaciones craneofaciales más frecuentes es el labio y paladar hendido, ¿no? Ahí están las clasificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna vez con algún amigo hablaba yo de esto, de los que hacen examen oral. Le digo, mira, para ustedes la pregunta labio y paladar hendido, ¿qué incidencia tiene aquí en México? A 1 en 750 nacidos vivos. Espérate, no es unilateral, completo, bilateral, etcétera, etcétera. Es más frecuente el labio en los hombres, es más frecuente el paladar solo en las mujeres y cosas por el estilo, ¿no? Esto sería, pero ¿qué me interesa saber? ¿Cuáles son los factores que van a provocar? Actualmente, el factor que provoca labio y paladar hendido, que es una patología, es la marihuana. O sea, esto híjole. Entonces, a ver, ¿cómo es un producto planeado? A ver, yo 6 meses antes de que planeé tener un hijo, no consumo nada. 6 meses antes. A ver, ¿por qué digo esto? Cuando salió lo del ácido fólico, a mí me llegaban personas, oiga, mi niño tiene labio, y el doctor al que fui me dijo, estás embarazada y no me recetó ácido fólico. ¿Y para qué? Ese ácido fólico es para el que viene, porque ya cuando se embarazó, pues ya le hacía falta. Eso es importante, ¿no? O sea, porque si el médico no está bien enterado, pues yo caigo y voy a demandar a es que no le dieron ácido fólico y puras tonterías, que nada más perdemos el tiempo todo. A ver, fíjense, una parálisis facial congénita, las señoras se ríen porque les digo, ¿no? Bueno, para ustedes dos estaría esta preciosa, ¿no? Para alguien que tenía, ¿sí? Que tenía, vean, él tiene ceguera y parálisis facial congénita, ¿no? Y ella, labio y paladar hendido, lo operaron esto y aquello, y esta es su hija. Sí, ¿por qué? Porque no consumen nada. Es gente trabajadora y todo. Aquí vemos a esta chiquita y se le nota poco.
el problema, ¿no? Aquí tenemos, lógicamente son más complicados los desarrollos. ¿Por qué pongo esta? Porque el desarrollo de la premaxila y el filtro viene de lo que es la notocorda, la base del cráneo, esta parte de aquí, y la columela de la nariz. Pero hay niños, ¿sí?, que es muy difícil, y primero cerramos un lado y después el otro, porque si intentamos cerrar los dos lados de un buen vez, o sea, de primera impresión, se pueden abrir. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? Esta, ¿por qué la pongo? Es una persona de por la Sierra de Guerrero y todo. ¿Cómo es el marasmo? La desnutrición es marasmo y cuashior, por estar todos estigmatizados, ¿no? Y el marasmático, ese tiene la imagen de marasmático, ¿no? 5 meses, 3,5 kilos. A la señora le dijeron, oye, si nació así, pues déjalo que se muera. Y no se moría el chamaco. Entonces, pues ya lo mandaron aquí a la Ciudad de México, ya lo atendimos, ¿no? Por la época de... Y entonces, primero le cerramos un labio, ¿sí? Y luego, a ver, ¿por qué pongo esta? Con la mano en la boca por hambre. El niño ya después deja de llorar y entonces tiene hambre, ¿sí? Son los ejemplos que tenemos. Y aquí tenemos a la mamá orgullosa y le digo, él es el dueño de la casa, ¿no, señora? De donde ustedes viven. Bueno, aquí tenemos las fechas que operamos a este niño y después siguen otras cirugías. A ver, la fisura del paladar, no solo estas lesiones del labio y del paladar, sino también pueden ser traumáticas. Oye, el paladar, ¿para qué nos sirve? Tenemos un paladar duro, un paladar blando, esto nos hace diferentes a los reptiles, va a dividir las vías aéreas de las vías digestivas, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué nos sirve? Para la deglución. ¿Y para qué más nos sirve? Para el habla. Vamos a hacer los fonemas posteriores, medios y anteriores con el paladar, ¿no? Entonces, un fonema posterior, estos niños, si no son atendidos, dicen, ¿por qué? Porque no hacen fonemas oclusivos, hablan como gangoso, como dice la gente. La parte del medio, fonemas fricativos, R, ferrocarril. Un niño que tiene ferrocarril, caríticos por el estilo, ¿no? Y los fonemas anteriores serían mama, ¿sí? A ver, yo les digo, ¿qué puede decir mamá sin pegar los labios? A ver, yo sí puedo. Les digo, ¿cómo? No pegué los labios. Me dice, qué interesante, es una oclusiva. No, esto lo aprendí en terapia del lenguaje, ¿no? Es una oclusiva anterior. Ahorita vamos a ver todo eso. Entonces aquí tenemos, oye, como que yo le veo algo raro. La insuficiencia velopalatina puede tener cerrado, pero vean cómo no tiene unidos los músculos del paladar. Es músculo antecesor, el elevador, palatogloso, faringogloso, músculo de la úvula, etc., etc. Y estos niños, ¿qué es lo que van a tener? Igual, hablan como si fueran gangosos y tienen una úvula bífida. A ver, entonces el médico que atendió el parto, ¿qué es lo que va a ver? Oye, yo lo veo raro, como que tiene 2 campanillas, ¿sí? Tener la úvula bífida va a ser también una característica de la insuficiencia venoparígea. Aquí tenemos, ¿no? No, pues sí tiene paladar, ¿no? Sí, a veces se le va la comida cuando deglute, se le va la comida por la nariz, ¿sí? Entonces son de los pacientes que vemos. Aquí tenemos este ya muy aparente y que, a ver, ¿por qué les pongo esta? Porque al cerrar no es cerrar así, sino disecar lo que va de la nariz y lo que va de la boca y el músculo. Son 3 planos. Aquí lo tenemos a este paciente, ¿sí? Antes y después, y entonces no va a tener ninguno de los problemas. Aquí tenemos otro paciente, vemos cómo es bilateral el paladar, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos cerramos? Es sutura absorbible, es bicril de 3 ceros, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Aquí tenemos, a ver, ¿por qué pongo estas? Van a ver, terrible. Esto, a ver, ¿a qué edad se opera? ¿A qué edad se opera el paladar? Si yo le preguntara a alguien así, al azar, ¿a qué edad se opera? A ver, el protocolo, el labio, yo lo puedo operar de 3 a 6 meses, ¿sí? Para que decrute el paladar, ¿a qué edad se opera? Se debe de operar entre el año y el año y medio. ¿Y por qué después no? Porque se establecen los mecanismos del lenguaje. Entonces, ¿en dónde está? ¿Cuál es el órgano del lenguaje? Doctor Ferreira, todo el mundo que está aquí sabe que es la 44, 45, 46 del hemisferio dominante, del lado izquierdo, del lado derecho, del lóbulo frontal, las horizontales. Y ese va a organizar todos. Si estos niños se operan tardíamente, tienen vicios del lenguaje. Es como si, oye, este cuate de dónde es, fíjate que es ruso. Pues ya les notaba que, ¿por qué? Porque por mucho que tengan, se les nota diferente el lenguaje. ¿Dónde se establece? El lenguaje, yo siempre les digo, es como un libro. Pasó la hoja y ya pasaste la hoja. ¿Y cuándo se establece el lenguaje? ¿Por qué se establece? Porque el órgano que lo va a regular está aquí en la corteza cerebral y va a mover laringe, paladar blando, labios, lengua, todos los músculos que va a mover. ¿Sí? Entonces, es muy importante, bueno, es importante todo. Aquí vean los cornetes inferiores, ¿no? Oye, eso azulito, ¿qué es lo que tiene, no? La parte turbinal, eso azul, de el tercer o conchas inferiores. Aquí vemos esta niña, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque les hacen bullying y todo, ¿no? Entonces tienen. Aquí tenemos las capas de la nariz y un paciente debe de salir así de quirófano, ¿no? Si va a tener molestias, si va a tener esto, y por qué hay que verlo por el sangrado, ¿sí? Aquí tenemos cómo es como se operan. A este que vimos que le dio el marasmático de Guerrero, aquí tenemos este paciente. Y aquí lo tenemos ya grandecito, ya le dije, vienes para que te operemos la nariz y todo, ya no lo he visto, ya seguro, ya por allá se operó, ya, ¿sí? A ver, aquí vemos lo que les decía de los fonemas. ¿Para qué me sirve la laringe? Cuando uno dice, oye, ¿y cuál es el órgano? Pues la laringe. Pues la lengua. No, está acá en la corteza cerebral. Aquí salen las columnas de aire, agudas o graves, pega paladar blando. Oye, por eso enseñamos el paladar, ¿no? ¿Para qué me sirve el paladar? Para deglutir. No, en la especie humana también sirve para el lenguaje, que fundamental, es fundamental, ¿no? Y entonces aquí tenemos los fonemas que les decía, ¿no? Oclusivos anteriores, medios o los posteriores. Y aquí tenemos a este paciente. A ver, Ferreira, yo tengo un vecino o un primo que lo han operado como 7 veces del paladar y se le abre. Son muchos factores, ¿no? Hay niños que lo sienten ahí como pelos, ¿no? Y se lo abren o la mamila o lo que sea. Cuando uno opera del paladar a un bebé de 1 año, señora, prohibido darle mamila. Tiene que ser con jeringa o cuchara o con pistero que come el niño. Y 1 semana antes procure que se vaya acostumbrando. Entonces, bueno, ¿no? Pero corresponde a muchos. Cuando no hay esto, una cirugía también bonita es esta, un colgajo retrofaringio. O sea, agarramos, ¿qué tipo de músculo es la faringe? Pues estriado también, constrictor superior, el estilo faringio, salpicofaringio, etcétera, etcétera. Agarro eso, hago un tubo y lo pego al paladar plano, ¿no? Entonces, esta cirugía, digo, no les digo para que vayamos haciendo. A ver, ya le operamos esto, pero ¿qué es lo que estamos viendo en este paciente que tiene problemas de oclusión? Entonces, tiene que ser enviado al ortodoncista y todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Entre los 8 y los 10 años, le vamos a quitar cresta ilíaca esponjosa para ponérsela aquí.
Le cerré yo tejidos blandos, pero ¿qué le hace falta? Le hace falta hueso. Entonces, el protocolo del labio y paladar, hablo de esto porque es lo más frecuente. Primero el labio, luego el paladar, luego el injerto y terminamos con una rinoplastia. Así es como se hace, ¿no? Aquí tenemos a este paciente, fíjense, no está muy bien, pero vean la oclusión que tiene y vemos el colgajo retrofaríngeo. El paciente, entonces esto le va a ayudar a la deglución y también al lenguaje, ¿no? Aquí tenemos a este paciente. Ese está yendo para atrás, doctor. Ay, sí, ay, sí es cierto. A ver, ahí por la. A ver, este niño, bueno, ¿y cómo veo? Yo digo, me quedó muy bien, me quedó a todo dar, ¿no? Aquí hay unos espirómetros que los pueden comprar. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que hace al tener el paladar, el lenguaje? Está separando la vía respiratoria de la vía digestiva. De hecho, cuando se deglute, no se deglute, se deglute a los lados por las valléculas, ¿sí? Que anatómicamente, los pliegues, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el epiglotis se va para atrás. ¿Sí? Así es, muy, muy importante. A ver, yo como me califico así, si él puede levantar con la oclusión, la pelotita, vamos bien, para que hable. Y estos ejercicios los hacen los pacientes, ¿no? Algunos se los pueden comprar y otros van a las terapias del lenguaje o globos para que infle el paciente. ¿Sí? A ver. Ahí. ¿No? ¿Todo bien? A ver, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, esta niña, a ver, 15 años, labio y paladar hendido. Oiga, ¿qué pasa? No, es que ya ven que algunas religiones y que esto y que por allá y que una prueba que Dios, por si Dios lo estuviera viendo nada más a uno, ¿no? Le quiero hacer una prueba. Esta niña no sabía, no iba a la escuela, le habían enseñado a leer y escribir, ¿sí? Y por un vecino nos la llevaron, entonces le hicimos labio, paladar, esto. Pero aquí, a pesar de que, bueno, no está muy bonita. No, aquí a pesar de todo, es una niña que ya sale a la calle, se está integrando, no salía a la calle esta niña, ¿no? La conocía por la televisión, ¿sí? Y aquí todos los estudios que hacemos con la niña, ¿no? Terminamos con una rinoplastia y todo eso, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿a qué es a lo que me refiero yo como herramientas? Que nosotros tenemos que darle una herramienta sólida, científica, a un futuro médico. Porque si no, lo que hacen es adivinar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya descubrí una enfermedad nueva y cuando uno dice eso es porque no ha leído lo suficiente, ¿no? Aquí me pueden decir, ay, qué presumido es el Ferreira, ¿no? Bueno, qué padre. Pero, Papá de Google, pues. no, yo fui, doctor, ¿qué pasó? No, yo no hago ese tipo de cosas. Este es mi Wi-Fi y este soy yo en Efeso. Ahí está el templo de Diana, pero en Efeso, ¿qué es lo que sucede? Es el primer hospital que hace. Oye, ¿eso es turco? No, es griego, ¿sí? Por eso les pongo las 7 maravillas y todo lo demás. Este soy yo. Sí, sí se parece, ¿no? Pero aquí lo interesante, a ver, está muy movido ahí. A ver, aquí lo interesante, y yo les digo, a ver, ustedes ya se graduaron y el tío que te quiere mucho, tu padrino, ¿qué te va a regalar? Te va a regalar esto. ¿Y cuál prefieres? ¿Un esculapio o un caduceo? En Éfeso, ahí está el caduceo, ¿sí? Y es el símbolo de, sí, pero de los médicos que van a la guerra. Y sí había hospital ahí, ¿no? ¿Cuál es el de los médicos? Es el caduceo. Sí que es diferente que el juramento hipocrático y todo lo demás, ¿no? No, sí fue. ¿Sí? Y aquí es muy importante porque, a ver, ¿por qué hablo de esto? Porque las etapas de la humanidad antigua, media, moderna y contemporánea, que es la que estamos viviendo hoy,
ahí dice, ¿no? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Pero aquí lo importante es el renacimiento. ¿Y por qué el renacimiento de todo eso? Ahí estamos en, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque ya se permite en el Renacimiento hacer estudios, disecciones. Tenemos a Vesalio, el primero que los hizo fue Da Vinci, fue Miguel Ángel y todo esto, ¿no? Y eso ha sido, por eso dicen, el Renacimiento, si bien no es una etapa antigua, media, moderna y contemporánea, es algo muy importante, ¿no? Entre el siglo XIV, el siglo XV, en Florencia o en Italia o donde ustedes quieran, aparece esto, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esta figura? El hombre de Vitruvio. El Vitruvio, ¿el qué? ¿Quién era Vitruvio? ¿Qué? A ver, ¿no? Vitruvio, esta es la imagen que hace Leonardo da Vinci de Vitruvio. ¿Y qué es? Vitruvio es un ingeniero que hace el Coliseo, entonces dice las medidas del cuerpo humano, entonces un brazo, un pie, que hasta la época las tienen. Y ya ahí está, ¿no? Si vemos quién es el Vitruvio y todo. Ah, y era un amigo de Da Vinci, ¿no? Por supuesto que no. ¿Por qué hablamos nosotros del Vitruvio? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, la posición anatómica que la vista de frente. Y eso ya lo había estudiado, por ejemplo, gente como Da Vinci, Miguel Ángel y luego Vesalio, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y ya con esta terminamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no hay preguntas. Yo quiero felicitar por su trabajo, doctor. Qué bonitos casos nos mostró. Gracias. Y qué bonito le han quedado. Sí, gracias. A ver, la clase, perdón, y muchas gracias, doctora. Para mí es un honor estar compartiendo con todos. Yo a mí cuando me dijo la doctora, le dije, no, pues a mí invíteme y como Vicente Fernández, ¿no? Mientras ustedes aplaudan, yo digo, no, porque tengo de mucho, de mano, de varias cosas, ¿no? De desarrollo de los genitales, que era lo que platicábamos al principio, ¿no? Que es lo importante para los médicos, ¿no? Esto de himen imperforado o el mafrodetismo, algo de lo que platicábamos aquí y en la taxonomía de la especie humana, género Homo y especie sapiens sapiens, nada de que género masculino, femenino, y ahora le hablo de ello y de aquello. Eso es socialmente. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Ver si el paciente tiene o descartar una hipertrofia adrenal congénita, un tumor hipoficiario, todo eso es sumamente importante, ¿no? Ya lo demás socialmente ya es otro boleto. A mí como médico corresponde eso y tenemos algunos casos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? ¿O alguien? A ver si alguien de No, este- no hay preguntas. No. Preguntas, Pues ha no. sido un placer. Comentarios. Me parece muy interesante, te felicito, Emilio Ferreira. Sí, es muy interesante todo esto, hablar de palabra entendido y todas las variantes que dijiste, ¿no? Sería muy bueno que todos los pacientes tuvieran acceso a un tratamiento multidisciplinario. Sin embargo, sabes que para llegar a eso, llegar a una institución pública, es un gran esfuerzo. Gran esfuerzo, pues, para el paciente, para la institución, para el país. Entonces, muchos se quedan así al hospital o no llegan siquiera. Sería magnífico que todos llegan a cirujano plástico, a otorrino, pero pues, A ver, aquí, dicen magnífico es muy... lo que dice mi compañero y amigo que llegamos no de la mano, pero al mismo tiempo aquí a la facultad, es, a ver, no me lo quiso decir porque somos cuates, ¿no? Oye, Ferreira, tú estás en un segundo nivel en el Coyoacán Children, ¿no? Y yo digo, es el mejor hospital, 2 cuadras a la redonda, y ya que se le ocurre preguntarme por qué, acá atrás hay una veterinaria que dice que sus pacientes no se quejan, ¿no? Pero esto es independiente. A ver, cirugía de labio y paladar hendido es de tercer nivel. Sí, claro. Tienes toda la razón. Oye, ¿y tú por qué operas? De hecho, yo participo en lo de mano, en lo de esto, que puede ser del tercer nivel, pero aquí lo que hay que tener es amistades. ¿Y de qué es de lo que le sirve? No de que yo al INP o al fulano o a Perengano
les quito chamba. O sea, no les pirateo pacientes. De hecho, algunos pacientes me los mandan acá porque tienen un rezago de mucho tiempo, ¿no? Entonces, como parte de que XXX no es piratear pacientes, y sí es cierto, ¿no? Oye, ¿tú por qué operas eso? Si estás en un segundo nivel y esto es un tercer nivel. No, a ver, yo lo opero, sí, pero ortodoncia va aquí, va allá, va allá y todo eso. Así es como le hacemos, por eso es multidisciplinario, ¿no? En el hospital, por ejemplo, no hay ortodosista. ¿Sí? Dígame, por Fíjese que favor. usted dijo algo muy importante porque ahora se está pensando que el médico debería tener un papel preventivo. O sea, vamos a cuidar la salud. O sea, no somos curanderos, sino vamos a curar, a prevenir y mantener la salud. Y usted dijo algo muy importante sobre esto y es, ¿por qué han nacido niños así aquí en México? Y en otros países ya no se ve. Entonces, considero que aquí algo muy importante es la medicina preventiva y el seguimiento de las mujeres embarazadas. Creo que muchos de los casos que usted mostró son personas que no tienen servicio médico. Y entonces no pudieron ver la situación que usted bien dijo. Se hace un ultrasonido estructural para poder identificar a tiempo ese problema, ¿verdad? Y darle solución. Pero aparentemente estas personas no tuvieron este servicio. Es así como dice, doctora, es definitivamente educación, ¿no? Y a lo mejor recuerdan a una niña que fue violada en Mexicali y porque aquí ya se había aceptado la interrupción del embarazo, a ella le dijeron, no vayas a México y que te vamos a ayudar y que tú no te preocupes. El niño tenía como un retraso mental, nace el bebé y la deja sola y llega a lo público. Entonces, a ver, aquí lo importante es lo que decíamos. El producto debe ser planeado y planeado es así. Y otra, deseado. Y deseado es, aquí tiene su cuna, va a estar aquí, va a estar acá. Y esas son preguntas esenciales. La pregunta escondida que me hizo la doctora es, a ver, Ferreira, a un hospital, ¿con cuánto tiempo de embarazo llegan? ¿Primer trimestre, segundo trimestre o tercero? En segundo trimestre. Y deberían de venir desde el primer, oiga, yo así, para no aburrirme, así le hago en el hospital. ¿Al cuánto tiempo supo que estaba embarazada? Se queda, ¿no? Así. Pues normalmente esa mes se me retrasó mi regla, esto y aquello, en esa época, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy? Voy con el médico, que puede ser el del centro de salud. A ver, un médico general puede detectar un embarazo, ¿no? Entonces, estamos también diseñados para escuchar esto, oye, el fondo uterino, todo lo demás, ¿sí? A ver, me parece que está embarazada está embarazada, le hago la referencia para ginecología, el médico general, pero ya la mando. Y el ginecólogo a los 2, 3 meses, a ver, vamos a hacer un ultrasonido. ¿Qué es lo que me va a decir el ultrasonido? Si tiene cabeza, si tiene columna vertebral, si tiene el corazón, si tiene los 2 riñones, si tiene esto, si tiene aquello. Ver cómo viene afectado. Y eso es sumamente importante, ¿no? Ya si una persona quiere interrumpir el embarazo, tiene que ser entre las 12 y las 14 semanas, no más de las 18, porque entonces ahí sí decimos como un aborto, ¿no? Ya no fue interrupción del embarazo, ya fue un parto prematuro que mataron al niño. Por ahí hay una palabra que nunca me aprendo, que es, me acuerdo de una paciente que nace con un producto macrosómico y hay que cortarle la cabeza para que nazca, ¿no? El niño está muerto. Entonces vienen con trabajo de parto. ¿Cuánto hay una palabra? Multimato. No, el niño, pero la cirugía, porque me acuerdo que me dijeron, Nala, no, yo no hago eso, ¿no? ¿Cómo voy a degollar un niño
para sacárselo a la señora, ¿no? Con anestesia, pues está muy caro. Si ya llegó así el paciente y ya muchas cosas, ¿no? Dentro de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ser internos y después vamos a ser médicos generales, que no sabemos dónde es donde me vaya a tocar trabajar. Pero esto de qué me sirve, pues de una herramienta. Nada más. ¿Por qué me está enseñando el cráneo y todos los puntitos y esto? Por eso. Por eso me está diciendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? No, agradezco las preguntas y comentarios. Ahora muchas gracias. Pero una última, usted insinuó o medio sugirió que a veces estas malformaciones van acompañadas de problemas de desarrollo mental. O sea, Sí. que pueda, en muchos de estos casos, podría no nada más ser la parte física del hueso, sino que ya viene también un problema de desarrollo Exactamente, porque uno diría, a ver, una víbora, ¿no? Nace por un huevo, rompe el huevo y se va una tortuguita y se va, no necesita que le enseñen a caminar ni nada. En cambio, nosotros sí tenemos una etapa de desarrollo intrauterina y una etapa de desarrollo extrauterina. Oye, también los orangutanes y chimpancés y todo. No, en la especie humana es más tardada. Si bien son 9 meses, nosotros diríamos que es como de 2 años o 2 años y medio, tomando en cuenta la intrauterina a la extrauterina. Y vean, ¿no? Hay niños y no llegan todavía. Lo que nació un niño en tal lado, le tomaron hace unos días, ¿no? Nació y lo dejaron ahí abandonado, este tipo de cosas. Y sí, lo que dice, ¿no? Debe ser preventivo. El embarazo debe ser planeado y deseado. ¿Cómo lo voy a, si consumo marihuana o lo que sea, ya no lo voy a hacer? ¿Sí? Unos 6 meses antes, porque si no, el día de mañana voy a tener una complicación, como esta, ¿no? ¿Qué otra pregunta? No. Muchas gracias. Muchísimas gracias.